Sí, este fue un caso que, bueno, es uno de los casos de apropiación de niños en Argentina bueno, un caso que se pudo resolver. Y bueno, y de hecho en el juzgado empezó como un caso de apropiación. No tramitaba en mi secretaría, que era la 8, sino en la secretaría 7, que estaba a cargo de Hernán Folgueiro. Y, y bueno, ahí hubo una denuncia de abuelas, con una chica que parecía que podía ser hija de desaparecidos. Bueno, efectivamente se hizo el análisis y se encontró que era Claudia Victoria Poblete, hija de Gertrudis Glasic y José Liborio Poblete, que eran una pareja que había estado en el Olimpo. Eh, y, y ella fue una chica que fue secuestrada, una beba que tenía 8 meses de edad cuando fue secuestrada junto con su madre. Eh, y bueno, después hay muchos testimonios sobre el cautiverio y el especial encono que tenían los represores con José Poblete por su condición de chileno y bueno, además él no tenía piernas y bueno, eso también generó un ensañamiento particular. O sea, bueno, era un caso duro, todos los casos son duros, pero bueno, ese tenía también unos ribetes que lo hacían muy tremendo y además con muchos testimonios. Entonces, eh, no es que no se sabía nada de los padres de Claudia, sino que estaba muy clara la historia. Y, y bueno, fue en este caso que el CELS hizo un planteo de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, leyes que impedían juzgar los delitos cometidos contra los padres de Claudia. Entonces, fue un caso iniciado por abuelas, por la apropiación, y después, bueno, intervino el CELS, ya pidiendo la ampliación del objeto de la causa. Y, y bueno, así fue que empezamos a estudiar este planteo, y bueno, fue el primer caso donde se declaró la inconstitucionalidad de la obediencia debida y punto final en esta etapa, ¿no? Porque ya había habido algunos pronunciamientos en la época, muy poquitos, pero algunos había habido. Tuvimos que estudiar mucho para, para formarnos una opinión, para estar seguros, después para escribir. Y bueno, era otro momento en cuanto también a la tecnología y todo, no había, en el juzgado no había internet, por ejemplo. Así que tuvimos que usar en el lugar de mi casa un altillo que tengo, donde por lo menos teníamos internet por teléfono para buscar cosas de otros lugares, no sé, el fallo de cosas de Garzón o la Cámara de los Lores con la detención de Pinochet o alguna bibliografía, algo. Era también otro momento, a pesar de que no pasó mucho tiempo, no había casi nada escrito sobre crímenes de lesa humanidad, imprescriptibilidad, cómo se aplica el derecho internacional en el ordenamiento interno. Es decir, realmente hubo también hubo que crear bastante. Pensar temas que no estaban del todo explorados, y en ese sentido fue muy exigente, creo, y muy estimulante en cuanto a lo intelectual. Pero bueno, no había que perder la honestidad intelectual, o sea, no había que perder por un lado la honestidad intelectual y por otro lado convivir con deseos también, que obviamente los teníamos. Porque uno cuando ve este caso y ves que la ley de obediencia de vida y punto final te deja perseguir solamente la parte de la bebé secuestrada y no la mamá que estaba con ella, que la llevaba en brazos, o todo lo que le había pasado al padre, y si bueno, esta ley no puede ser correcta, no. Entonces, digamos, había deseos, pero también había una necesidad de no perder la honestidad intelectual. Así que bueno, fueron 5 meses o 6 de estudio full time, muy intenso, ¿no? El camino argumental que elegimos, y con el que el juez estuvo de acuerdo, fue empezar la mirada desde el punto de vista del derecho internacional. O sea, salir un poco de la idea de que eran crímenes solamente de relevancia nacional y que tenían algún condimento internacional, sino otra cosa. Era decir, bueno, a ver, arranquemos el análisis desde el derecho internacional y después que lo situamos ahí, llegamos a qué hace un juez argentino con esto. Pero nuestro camino fue desde lo internacional
lo nacional. Eso fue un poco la línea argumental que más nos convenció. Pero bueno, nosotros veníamos de la formación penal tradicional, donde si vos mirás los libros de derecho penal no hay nada de esto. O capaz que hoy sí empieza a haber algo, pero no. Crímenes contra la humanidad, derecho internacional, derecho penal internacional, prácticamente no hay, o referencias muy mínimas. Es decir, los libros de derecho penal que leímos en aquel momento y muchos que siguen habiendo por ahí hoy en día parten de la idea de que el Estado es el que monopoliza la creación de normas penales. Entonces, es una anomalía esto de hablar de normas internacionales penales. Entonces, es algo que empezamos a aceptar en los últimos años y quizás que un estudiante hoy en día lo acepta con más naturalidad. Pero bueno, nosotros veníamos de otra formación. Así que hubo que luchar también contra nuestros límites conceptuales, bueno, y bueno, en ese sentido fue muy estimulante y difícil también. Pero bueno, fue un trabajo muy satisfactorio. Y bueno, hasta que realmente estábamos convencidos de que habíamos logrado un discurso que reflejaba lo que queríamos decir y no estábamos convencidos de que eso iba a tener éxito, al contrario. Nos parecía que era una sentencia que iba a ser revocada. Pero ese no había sido, digamos, el compromiso inicial era hagamos algo de lo que estemos convencidos. A pesar de que igual, por razones políticas o lo que sea, esto no vaya a prosperar. Podíamos aspirar a que la Cámara Federal quizás lo convalidara, quizás, no sé. Pero casación o la Corte lo iban a anular, esa era nuestra convicción. Pero bueno, ya nos parecía valioso que un juez dijera esto, que quedara ahí, que un juez dijera eso, para mí era ya un aporte importante. Y bueno, después las cosas se fueron dando de una manera, qué sé yo, quizás un poco impensada, o quizás el CELS que hizo la presentación tenía una estrategia a mediano plazo o a largo plazo, o tenía más experiencia en estas cosas, de que los contextos se modifican y la lucha continúa, y bueno, y de hecho el CELS fue un actor muy relevante para generar las condiciones después para que, bueno, primero la Corte de aquel momento, la Corte de la mayoría automática no sacara algún fallo. Me acuerdo algunas notas que salieron de reuniones de la Corte con la Iglesia, y entonces la Corte esperó un poquito, y después, bueno, hubo un cambio de contexto político, hubo un cambio en los miembros de la Corte, y bueno, me parece que eso fue lo que posibilitaron también que bueno, se fueron dando las carambolas para que la Corte después convalidara.